Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante. Esta es otra entrega más de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio, ¿no? Desde el audio anterior comenzamos a revisar acerca de dónde van los cristianos al morir, los salvos cuando mueren y antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Concluimos el audio anterior destacando que Dios ha preparado un lugar donde son guardados los muertos hasta el tiempo de su resurrección, cuando se vestirán con un cuerpo. Nos referimos lógicamente al espíritu de los muertos. Este lugar de espera es el Hades. Todos los muertos cuyos cuerpos han quedado en la tierra y sus espíritus ya han sido separados de sus cuerpos, han llegado a estar como desnudos. Van al Hades, donde están esperando. Por favor, no confunda esto con ninguna doctrina romana del purgatorio ni nada de esto, ¿verdad? Sin embargo, los espíritus de los que están en el Hades se dividen en dos grupos. Un grupo se compone de los que son salvos y el otro de los que perecen. Por lo tanto, el Hades se divide en dos sesiones. Una parte para los espíritus que perecen y la otra parte para los espíritus que son salvos. Sin embargo, aunque se divide en dos sesiones como un todo, en la Biblia se llama el Hades. Esto se debe a que independientemente si son espíritus que son salvos o espíritus que van a condenación, todos ellos son espíritus incorpóreos. Como tales están desnudos y no deben ser vistos. Por esta razón tienen que ser llevados a un lugar donde esperarán a que llegue el tiempo de la resurrección para ser vestidos con un cuerpo. Todo se resolverá en ese entonces. Por consiguiente, concluimos que el Hades se divide en dos sesiones. Una es un lugar de tormento y la otra es un lugar de consuelo. Repetimos, ambas sesiones juntas como un todo es llamada el Hades. No debemos tener temor cuando hablamos del Hades, que la primera referencia que viene a nuestra mente es el infierno. En realidad el Hades tiene muchas más implicaciones que lo que siempre nos imaginamos. Proseguimos a leer Lucas 23:42. Estas son las palabras que habló el ladrón que fue crucificado con el Señor y que fue salvo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas o entres, dice otra versión, en tu reino. Este ladrón no conocía la verdad, pero debido a que había oído que el Señor Jesús sería el rey y que recibiría un reino, esperaba que el Señor se acordara de él cuando viniera en su reino. Aunque su oración es bastante confusa, la respuesta que le dio el Señor fue muy clara. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le dijo después de 3 días estarás conmigo en el paraíso, sino que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no habla un paraíso para después de la resurrección de Él. No, hoy estarás en el paraíso. Eso, por supuesto, se refiere al día de la crucifixión del Señor. Por lo tanto, es evidente que el paraíso es el lugar a donde el Señor fue después de su crucifixión y antes de su resurrección. Mateo 12:40, allí leemos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora preguntémonos, ¿es el paraíso una mansión celestial? Si juntamos estos dos pasajes de la Escritura, sabremos dónde está el paraíso. Antes de ser crucificado, el Señor le dijo al ladrón que fue salvo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego del primer día al tercer día después de su muerte, el Señor estuvo en el corazón de la tierra. Por lo tanto, esto nos muestra claramente que el paraíso está en el corazón de la tierra. Quizás algunos dirán que cuando el Señor dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, se refería a su sepultura o que su cuerpo sería sepultado en la tierra, pero no es así. Pues el texto griego dice el corazón de la tierra y no se refiere a ese lugar debajo de la superficie de la tierra conocido como una sepultura. Por lo tanto, no se refiere a la sepultura de su cuerpo. Leamos otro pasaje y después de esto yo creo que nos quedará mucho más claro que después de su muerte el Señor estuvo en el Hades por 3 días. Vamos a buscar Hechos 2, del 24 al 32 y lo vamos a leer. Versículo 24.
al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tus santos vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, leemos en el versículo 29, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este pasaje nos dice claramente que después de la muerte del Señor y antes de su resurrección, su cuerpo fue sepultado en la tierra, pero su espíritu y su alma fueron al Hades. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerden ese pasaje. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese es otro. No dejarás, acabamos de leer, no dejarás o abandonarás mi alma en el Hades. Cuando juntamos estos 3 pasajes de la palabra, de inmediato vemos claramente que el paraíso a donde el Señor fue después de su muerte es el corazón de la tierra en el Hades. Ese paraíso es el lugar donde está Abraham, el lugar en el Hades donde las personas son consoladas. Aunque es el Hades, este es un lugar de consuelo. Es por eso que esta sesión, digámoslo así, del Hades, esta porción del Hades se conoce como el paraíso. Ahora vemos claramente que el seno de Abraham está en el paraíso y que el paraíso es la sesión placentera del Hades o la sesión de consuelo del Hades, el lugar donde los hombres que mueren en Cristo son consolados después que mueren. Esto es reconocido por muchos expositores ortodoxos de la Biblia e incluso lo reconocen algunos que dicen que los creyentes van a una mansión celestial después que mueren. Algunos dicen que los santos del Antiguo Testamento, los santos que murieron antes de la resurrección del Señor Jesús, fueron al paraíso en el Hades, que incluso el Señor fue allí por 3 días y 3 noches y que el ladrón que fue salvo también fue allí. Sin embargo, dicen que el día de la resurrección del Señor Jesús, la sesión placentera, el paraíso, fue trasladado al cielo por el Señor Jesús. Y vamos a ampliar un poquito sobre este punto. La Biblia de estudio de Scofield dice algo al respecto en la nota referente a Lucas 16:23. Si usted tiene esta Biblia o la puede conseguir, puede buscar este pasaje y ver la nota a que se refiere este pasaje. Allí se lee que separa el Hades, Lucas 16:23, separa el Hades en 2 etapas. El Hades antes de la ascensión de Cristo y el Hades después de la ascensión de Cristo. Antes de la ascensión de Cristo, el Hades tenía 2 sesiones ocupadas por los que son salvos y por los que perecen, como hemos dicho antes, ¿verdad? Pero según su nota, al presente los muertos que no son salvos todavía son atormentados en el Hades, mientras esperan el juicio final en el futuro. Pero después de la ascensión de Cristo, los espíritus y las almas de los que son salvos fueron trasladados por el Señor Jesús del paraíso al cielo. Por lo tanto, hoy el paraíso ahora está en el cielo donde está Dios. Los salvos que mueren hoy en la era de la iglesia abandonan su cuerpo para estar con el Señor en ese paraíso allí. Por consiguiente, ellos están en el paraíso en el cielo. La pregunta que debemos hacernos, si esta interpretación es acertada, usted puede tomarla, pero oremos que el Señor nos ayude a ver más profundo en esto. Ha sido trasladado el paraíso, ha sido trasladado el Hades al tercer cielo donde está el Señor. Debemos estudiar este asunto. La base principal
para aquellos que afirman que el paraíso fue trasladado es Efesios 4, sobre todo el versículo 8. También usan Romanos 12, segunda de Corintios 12, es otro pasaje que ellos usan mucho también, pero vamos a mirar allí Efesios 4, 8. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Hay otra versión que se puede leer, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. ¿Quiénes son esta cautividad o los que estaban bajo cautiverio? Ellos se preguntan, ¿no son ellos esas almas que fueron salvos en la era del Antiguo Testamento? Ellos fueron llevados cautivos al Hades por Satanás. Ellos fueron redimidos y no tenían que morir. No obstante, fueron llevados cautivos por Satanás por medio de la muerte. Ahora el Señor Jesús ha abolido la muerte y destruido al diablo. Y eso es verdad. Aquel que tiene el imperio de la muerte. Así que por haber resucitado de los muertos, la muerte ya no tiene más poder sobre los santos. Estas almas que han sido llevadas cautivas por la muerte fueron capturadas de nuevo por el Señor. Así es como ellos miran o interpretan Efesios 4:8. O sea, los que sostienen esta clase de interpretación preguntan, puesto que estas almas han sido llevadas cautivas y regresan, ¿en dónde deben mantenerse? Sin lugar a dudas, afirman ellos, el Señor las llevó consigo al cielo. Esta clase de interpretación tiene bastante de lógica, pero el fundamento escritural no es tan grande. Pero bueno, en cuanto al pasaje de la Escritura de Efesios 4, se libra un gran debate sobre la traducción. Miren, muchos expositores de la Escritura que son expertos en griego han dicho que el significado aquí es que el Señor capturó el poder de captura del enemigo. Esa es la cautividad cautivada. Satanás, aquel que siempre lleva cautiva a las personas, tiene el poder de captura. Sabemos que el poder con que él captura es el poder de la muerte. La muerte es el poder con el cual Satanás captura a las personas. Según estos expositores, en el tiempo de la resurrección y ascensión del Señor, Satanás fue desarmado, y Colosenses 2 también nos deja ver esto, fue desarmado de su poder de muerte. Su poder para capturar a las personas fue despojado y llevado cautivo por el Señor. En realidad esto concuerda más con el pensamiento general de las Escrituras. Sin embargo, no importa cuál traducción usemos, solo basarse en Efesios 4 y solamente en el versículo 8 para afirmar que el paraíso fue trasladado no es realmente un argumento de mucho peso. También los que afirman que el paraíso fue trasladado, les decíamos anteriormente, que usan también 2 de Corintios 12 para ampliar su argumento. En el audio próximo vamos a revisar allí en 2 de Corintios 12. Gracias y paz, hermano.